Perfecto, pues empiezo. Bien, mutant testing, kill the mutants. Luego os explico qué es esto de kill the mutants. Pero bueno, básicamente voy a empezar por daros o por refrescar conceptos de cobertura de código, ¿vale? Entonces, este señor, Martin Fowler, divulgador, ingeniero de ThoughtWorks, bueno, pues es alguien que sabe de esto, UML, Stream Programming, etcétera. Es alguien que sabe esto y cuando él comenta algunas de las prácticas de calidad de software y habla de la cobertura de test, cobertura de código, pues diferencia muy claramente de qué se trata la cobertura de código, ¿no? Se trata de pues analizar cuánto esfuerzo de test estás haciendo en tu aplicación, ¿vale? Se trata de encontrar, para los que no sepáis, pues es simplemente cuánto de tus clases estás cubriendo con tus tests, ¿vale? Así resumidamente, ¿vale? Entonces hay herramientas que te lo muestran, en Java tienes Jacoco, en otro tipo de lenguajes tienes otro tipo de plugins que no van con Maven y van con otro tipo de analizadores de pasos. Bueno, pues al final, como digo, concepto fundamental. Se trata de analizar cuánto esfuerzo de test estás haciendo sobre tu aplicación. ¿Pero qué ocurre? Que yo puedo ese esfuerzo de test hacerlo mínimo y no darle calidad, ¿vale? Eso es lo que dice él, que no tenemos que confundir. Que la calidad de código no te dice que tu test sea maravilloso. Te dice que has hecho mucho esfuerzo en hacer pruebas, ¿vale? Es una medida de cuánto esfuerzo de pruebas estás haciendo, ¿vale? Entonces, frases del tipo como la que estáis viendo de, oye, umbrales sobre todo también de pipelines, de, oye, no puede ir nada a producción sin un 80% de cobertura de test. Bueno, pues, opinión personal, para mí este tipo de frases son fakes, ¿vale? Es decir, no valen de mucho, son falsas afirmaciones. O sea, no me aporta nada decir que tienes que superar un umbral de un 80% cuando básicamente puedes poner todos los tests a ser true y todos alegres, ¿vale? Bien, esto entendido, es importante, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer el mutant testing es completar esa cobertura de código, ¿vale? Entonces, entendiendo esto, el concepto fundamental es quién vigila al vigilante, ¿no? Es decir, tú con el test estás vigilando el código que estás desarrollando, pues con mutant testing lo que estás haciendo es vigilar a ese vigilante de código, ¿vale? Entonces, importante, no es probar tu código, es probar tus tests, ¿vale? Va encaminada esta práctica sobre todo a eso, ¿vale? Es una práctica de testing o herramienta de testing, como queramos llamarlo. Por daros un poco de historia, pues ya en los 60 se hablaba de mutación de clases, en un proceso más artesanal. En el 71, este hombre, Richard Lipton, pues sacó un paper que decía el Fault Diagnosis of Computer Programs. Es una persona que bueno, en esa época estaba de moda Fortran. Entonces, pues sacó este paper y hablaba ya de esa mutación de clases para poder probarlo, ¿vale? En esa época, pues os podéis imaginar, no había frameworks que te hicieran el trabajo, ¿no? Pues él lo que decía era sobre todo hablar de las prácticas para hacer mutaciones, ¿vale? Actualmente, pues hay frameworks para ello, ¿vale? Todo esto a mí me llega pues porque en 2015-2016 empieza a tener un poco de hype, ¿eh? Porque sale en el radar, en el típico radar de tecnología, en el de ThoughtWorks, y te dicen que hay que, bueno, pues que es útil empezar a investigar sobre esta práctica, ¿vale? A mí una charla que os indico ahí me gustó mucho en la JavaConf de Barcelona, de este hombre, de Tomek Dubikowski, que habla de zombies y mutantes. Os aconsejo que le echéis un ojo cuando podáis, ¿vale? Porque más o menos se trata sobre todo el tema. Y luego a finales del 20 vuelve a tener un poquito de fuerza, pues porque aparece Epithets de nuevo en el radar, pero esta vez como assets en lugar de trial. Básicamente como diciendo, ya es una tecnología que deberíamos empezar a usar, ¿vale? Yo tengo mis dudas, luego os comentaré por qué, ¿vale? Pero que sepáis que existe esta práctica y cómo ha ido evolucionando, ¿vale? Bien, vamos a ver qué es, ¿vale? En concreto. ¿Cómo hacemos mutant testing? ¿Vale? Pues imaginaos esta sencilla clase, ¿vale? Voy a intentar explicar, es súper sencilla. Lo que hace mi función es, o mi método es averiguar si es positivo un número, ¿vale? Un entero, ¿vale? Tenéis ahí que defecto false, si el número es mayor o igual que 0, pues devuelvo true, ¿vale? Si no, pues lo que ya tenía declarado que es el false. Vale, yo creo dos test cases. Vamos a poner que incluyo inicializo a 1, digamos, el método con isPositivo, le paso el argumento 1 y me devuelve que es true, obviamente, ¿vale? Es mayor mayor o igual que 0, ¿vale? Voy a pasarle un número negativo al método y me va a decir que efectivamente es negativo, por tanto false, ¿vale? Luego esos dos tests, si yo lanzo los tests en un IDE o en cualquier CI o pipeline, me va a decir que todos han pasado a verde, ¿vale? Todos funcionan, ¿vale? Bueno, pues vamos a mutar, vamos a jugar a lo que decía el señor Richard Lipton, ¿vale? Vamos a mutar y entonces en mi clase, en el código fuente, modifico
boundary, ¿no? El límite de mi condición. En vez de número mayor o igual que 0, voy a poner un 1, ¿vale? Y vuelvo a ejecutar los test, ¿vale? Bien, en este caso, vuelven a pasar los test por OK, ¿vale? Si os fijáis, que aplicáis la condición, los test te van a volver a dar OK, ¿vale? Y en este caso se dice, y es el concepto de lo que os decía de explicarlo, es el mutante. O sea, tenemos un mutante y no lo hemos matado, ¿vale? Kill the mutants significa que si esa mutación de clase ha vuelto a pasar los test, no la he matado. Si uno de mis tests identifica que cuando yo cambio la clase falla el test, es decir, sí que he contemplado esa rama del código, pues entonces efectivamente he matado el mutante. Mi mutante, que es esa mutación pequeña de cambiar un 1 donde antes ponía un 0, ha muerto, ¿vale? Y de eso trata el mutation testing, de averiguar cuántos mutantes quedan vivos cuando yo hago ese tipo de mutaciones, ¿vale? Esto es importante entenderlo, ¿vale? Es el concepto core de todo esto. Es fundamentalmente eso, ¿vale? Vale, también habéis podido, entiendo que se sobreentiende que el problema de esto es el performance, porque si os fijáis, cada vez que hago una mutación tengo que lanzar los tests, y tengo que lanzarlos todos para averiguar si los mutantes siguen vivos, ¿vale? Entonces, el principal problema que se encontraba en estas prácticas era el performance, ¿vale? Y era muy mala en unos comienzos, ¿vale? Os voy a poner unas gráficas rápidas, muy en resumen porque tenemos poco tiempo, pero que sepáis que hay dentro del principal motor, aquí ya me centro un poco más en Pytest, que es uno de los frameworks, o es el único framework que se mantiene realmente. Pues hay dos engines que te hacen esas mutaciones, que es lo complejo de todo esto, ¿vale? Que es cambiar las clases automáticamente. Tenemos Gregor o tenemos Descartes. Gregor es más grano fino, que hace todo este tipo de mutaciones que estáis viendo abajo. Son algunos ejemplos, pero hay muchísimas, ¿vale? Pues te cambia los condicionales, te cambia los operadores matemáticos, devuelve diferentes objetos, bueno, un montón de mutaciones que podéis ver en ese enlace que os pongo de Mutatos, ¿vale? Lo podéis consultar ahí, ¿vale? Aparte, bueno, pues devuelve otro tipo de resultados, time out memoria, etcétera, que también darían una visión de cómo está de bien tu código, ¿vale? Ahí mezcla un poco los dos conceptos, porque es verdad que si lanzas un test, cambias la clase y el test te da un timeout, pues algo mal tienes, ¿no? En el diseño. Pero bueno, que sepáis que esto lo hace de esta manera, ¿vale? Internamente lo hace con motores por debajo, con clases que te realizan esa mutación con framework, ¿vale? Más cositas. Bueno, como os digo, el ganador es PyTest en cuanto a los frameworks. Hay otros lenguajes que tienen su propio framework, está Strike en JS y demás. Hay un listado también que podéis buscar incluso en la misma página de Pytest que te dice qué tal de frameworks vamos en todo esto, ¿vale? Pero bueno, este es como os digo, la comunidad mantiene, está hecho en Java, va sobre tecnología Java porque utiliza JVM. Importante también, una de las mejoras que lleva el framework es que va sobre Bytecode, no hace los cambios sobre el source code que he dicho antes, sino se va directamente a binarios y, por tanto, por eso mejora en cuanto a velocidad, tiene que volver a compilar, ¿vale? Está basado en ciertas reglas para identificar criticidad y prioridad, pues en cobertura, en la cobertura que has hecho, en si tiene una nomenclatura determinada los tests, soporta mocking, bueno, tiene un plugin en IDE, testing incremental, solo va hacia los tests que has modificado. Bueno, tiene features bastante potentes, pero en mi opinión todavía le falta algo de mejorar el performance y sobre todo la fiabilidad, porque aunque vaya muy rápido, les suele pasar que el framework no sigue la misma velocidad que el avance en el lenguaje, ¿vale? Entonces, hay veces que hace mutaciones y realmente lo que te está cambiando prácticamente es todo el diseño que has utilizado en tu código y, por tanto, no es muy válido el resultado que te da de que los mutantes siguen vivos, ¿vale? Ahí os pongo un par de ejemplos de ejecución. Me hubiera gustado hacer demo, pero tenemos el tiempo limitado. Os podéis bajar el plugin en IntelliJ y jugar con unas clases, cualquier proyecto que encontréis open source o metido en GitHub directamente por gente. Y bueno, pues básicamente que sepáis que se ejecuta, te aparece un listado de cuántas mutaciones ha hecho e incluso te genera un report HTML que puedes navegar por él y visualizar dónde tienes los problemas, ¿vale? Y por último, os quería indicar una frase también de Ken Beck para volver a hilar con la primera que os decía de Fowler. Ken Beck, pues también, igual si no lo conocéis, es un ingeniero británico de software que bueno, fue de los primeros metidos en el manifiesto Agile y se caracteriza por impulsar el TDD, el Stream Programming, todo ese tipo de prácticas, ¿vale? Y lo que decía es, bueno, me pagan por el código que funciona, no por las pruebas, ¿vale? Por lo tanto, lo que dice es que hay que probar lo menos posible para alcanzar determinado nivel de confianza, ¿vale? Hay que entender bien la frase. No quiere decir que no hagas pruebas. Lo que quiere decir es que, como todo en el testing, lo que tienes es que enfocar mucho dónde haces las pruebas, ¿vale? Entonces, con esa filosofía, Mutant Testing no es para meterlo en un ciclo de integración continua, como os digo, por fiabilidad. Además, a mí me parece una herramienta muy útil para, como todo, mejorar la cultura de desarrollo de los programadores, ¿vale? Es decir,
yo lo utilizaría siempre en un modo local para ejecutarlo, ver que fallo, ver que no estoy haciendo bien los tests y mejorar el nivel que tengo a la hora de desarrollar test. Una vez que yo tenga muy buena práctica, pues es un framework que ya me ha dado utilidad, lo dejaría a lo mejor de usar, ¿vale? Pero sobre todo va enfocado en eso y, bueno, también posiblemente digamos, en aplicaciones o en clases y métodos con mucha complejidad, ¿vale? No con algo sencillo porque no aporta demasiado, ¿no? Va a aportar simplemente que tarde mucho más la ejecución del análisis. Y nada más, eso os quería contar. No sé si habría ya el turno de preguntas, porque tengo poca práctica. Yo creo que sí, ¿no? Abrimos turno de preguntas si tenéis alguna y si no, doy paso a Irene, que hoy ya digo que tenemos el tiempo limitado. ¿Alguna preguntilla? He visto que no hay en el chat ni en las preguntas-respuestas. Lo has contado todo tan bien. He ido acelerado, eso sí. He saltado algunas cosillas, he ido un poco acelerado. Bueno, cualquier duda ya sabéis que podéis consultármela sin problemas. Yo lo he usado también, entonces aprovecho si alguien hace una yo lo he usado, estuve practicando mucho cuando ya os digo que vi las charlas y las conferencias. Bueno, es verdad que le dan una vuelta de tuerca, es probar sobre probar. Y como os digo, pues es útil para entender que haces regular los test, ¿vale? Que en algún caso estás haciendo mal regular los test. No tanto yo creo que todavía para decir, oye, voy a meter una práctica más, además de TDD, además de BDD, voy a meter esto de mutation testing dentro de mi desarrollo. Todavía no lo veo. Opinión personal. Una cosa, yo para aportar algo, yo estuve una vez, fui a un seminario de Jeff Offutt, que fue uno de los que desenterró esto del mutation testing, y lo que él proponía era utilizarlo para lo que es la generación de los juegos de datos cuando se va a utilizar para probar pues, una aplicación web o un servicio web. Es decir, aplicar la mutación a partir de lo que es el esquema. Él lo hacía con un esquema para XML, pero se podría hacer pues también con otro tipo de esquema, un JSON o un Avro, que te genere pues, juegos de datos que digamos que reten a tu servicio web, a ver si vaya por donde debe o por donde no. Efectivamente, es el mismo concepto, es tal cual, es mutación. En este caso, pues se refiere más a los datos, pero tal cual, sí. Es una buena idea, vamos.